Europa se enfrenta a la mayor crisis económica de nuestra época. Todo comenzó en 2007 en Estados Unidos. Los bancos, demasiado optimistas, cayeron en bancarrota a causa de las hipotecas de alto riesgo. En septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, entró en quiebra. Desde entonces, la crisis se ha extendido al resto del mundo. Se generó un círculo vicioso. Se detuvieron los préstamos interbancarios y se agotó el crédito. Para evitar el colapso total del sistema bancario, los gobiernos europeos rescataron a sus bancos. La ayuda de emergencia alcanzó una cifra sin precedentes, 4,5 billones de euros. Esta cantidad equivale al 37% del PIB anual de la Unión Europea y fue asignada entre 2008 y 2011. Además, la Unión Europea lanzó un programa coyuntural a nivel europeo para asegurar puestos de trabajo y protección social y para apoyar las inversiones en la economía. De esta forma se evitaron los pánicos bancarios y se protegieron los ahorros europeos. En general, el euro mantuvo su valor y protegió a los países de la zona euro de las peores consecuencias. Ofreció a las empresas de la Unión Europea un entorno estable para las inversiones y el comercio internacional. Pero todo tiene un precio, sobre todo si la mayoría del dinero es prestado. Desde finales de 2009, los países más débiles de la zona empezaron a tener problemas para financiar sus deudas, lo cual dio lugar a una nueva crisis, la crisis de la deuda soberana. Cuanto más aumentaban el déficit y la deuda, menos confiaban los mercados en que ciertos gobiernos pudieran devolver su deuda. Los intereses de estos bonos del Estado alcanzaron niveles insostenibles. Muchos de estos bonos pertenecían a otros países de la Unión Europea y a sus bancos, por lo que el problema ahora es de todos. Los países más afectados fueron los que comparten la moneda única. Esta pérdida de confianza hizo que los bancos redujeran sus préstamos a empresas y privados. En 2009, la Unión Europea sufrió su mayor recesión económica hasta ahora. Tras una breve recuperación, a comienzos de 2012 entró una ligera recesión. Como consecuencia, el desempleo alcanzó niveles sin precedentes en Europa, lo que generó dificultades y aumentó los niveles de pobreza. ¿Significa esto que el euro empeoró la situación? No. No todos los países con euro aumentaron su deuda, y no todos los países fuera de la zona mantuvieron su deuda bajo control. Ser miembro de la zona euro garantizaba la solidaridad de los otros miembros. Las economías nacionales de la zona son interdependientes y cuando una prospera el resto se beneficia de ello, y si una se tambalea las demás saldrán perjudicadas. Por eso los líderes europeos decidieron actuar conjuntamente. La lección clave de la crisis es: Europa necesita reforzar la unión económica para complementar la unión monetaria y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Primero, la Unión Europea introdujo leyes más duras para poder controlar los déficits y las deudas públicas. Se firmó un nuevo pacto fiscal para fortalecer la confianza. Se limitó el déficit estructural anual a un 0,5% del PIB. La crisis ha demostrado que una economía basada en deuda no es sostenible. La Comisión Europea limitará los niveles de deuda y déficit. Los presupuestos nacionales no se pondrán en riesgo a otros países. Este es el objetivo de la Unión Fiscal. En segundo lugar, se ha intensificado la supervisión financiera europea para que los bancos estén capitalizados, actúen con responsabilidad y puedan prestar dinero a empresas y privados. Esto facilita una unión bancaria, que protegerá a los ahorros y evitará que los contribuyentes paguen por los errores de los bancos. En tercer lugar, se están creando cortafuegos para proteger el euro, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este fondo apoyará a los países de la zona euro que ahora no pueden solicitar préstamos en el mercado financiero o ayudas para la recapitalización de los bancos en peligro. Se concederán préstamos a los países dispuestos a reformar su economía y a recuperar su estabilidad financiera. En cuarto lugar, la Unión Europea luchará por los objetivos de Europa 2020. Se implementarán reformas estructurales para aprovechar el potencial laboral europeo y aumentar la productividad y la competitividad.
Esto incluye invertir fondos nacionales y de la Unión Europea para apoyar la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. Conectar las redes energéticas y de transporte de Europa y asegurar Internet de alta velocidad para todos los europeos. Restablecer el crecimiento económico no es una tarea fácil. Trabajamos juntos para hallar soluciones permanentes para atajar la crisis. Necesitamos unas finanzas públicas saneadas en toda Europa y mecanismos de solidaridad para las situaciones de crisis. Una unión fiscal. Necesitamos supervisar los mercados financieros. Una unión bancaria. Necesitamos reforzar la unión económica e inversiones orientadas para fortalecer el crecimiento y la competitividad. La Unión Europea es un proyecto para el pueblo, basado en la democracia y responsable ante los votantes. Debe salir de la crisis más fuerte y unida que nunca. Una verdadera unión política con un Parlamento Europeo más fuerte, un hogar próspero para sus 500 millones de ciudadanos y una gran potencia a nivel mundial.